Muchísimas gracias a los medios de comunicación. Meses atrás yo denuncié que se estaba preparando un fraude electoral en estas elecciones 25-30. Yo denuncié que dije que no eran casualidad que coroneles o comandantes de policía de algunos departamentos lo hubieran removido de sus casos. Yo denuncié también que no era casualidad que estén candidatos que no reunían los requisitos para ser candidato a presidente, lo hubieran habilitado. Es por ello que nosotros, como diputado nacional, para salvaguardar los derechos de terceros, hemos solicitado petición de informe escrito al órgano electoral en dos temas fundamentales. El primero, ¿por qué el PDC habilita candidaturas que no tenían respaldo de sus estatutos ni de su dirección nacional? ¿Por qué habilitan a un candidato que no tenía cuentas bancarias como PDC? ¿Sabían ustedes que si un partido político, para qué el órgano electoral pide las cuentas bancarias? Para controlar que el dinero que reciben en sus campañas no sean dineros producto del narcotráfico. No lo hicieron. También hemos denunciado que existían algunos indicios de manipulación sobre la GETIC. En tal sentido, voy a leer las preguntas que le estoy haciendo al órgano electoral para fines de responsabilidad. Explique las razones jurídicas y administrativas por las que el Tribunal Supremo Electoral reconoció como válida la nota del señor José Roberto Cruz de 24 de junio de 2025, pese a existir una resolución protocolizada del 2 de mayo de 2025. Informe por qué el órgano electoral mantuvo hasta los últimos momentos el reconocimiento de José Carlos de Roberto Castro como delegado titular del PDC, aun cuando la Confederación Nacional había comunicado formalmente su destitución. Explique detalladamente por qué el órgano electoral no dio cumplimiento al oficio el 23 de junio del 2025. Solicitamos que se respetara esa posición, ajuste y documentación. Fundamente por qué el órgano electoral dio lugar a la nota presentada posterior por José Roberto Castro, en la que se especificaba su cargo y en la que indicaba la participación de PDC en las elecciones nacionales. Remita copia legalizada de toda la documentación recibida por el órgano electoral. En el marco de lo dispuesto del calendario electoral, la ley 1096, organizaciones políticas, informe quién fue la persona autorizada y responsable de la apertura de las cuentas bancarias del PDC para las elecciones nacionales. Informe quién presentó oficialmente ante el órgano electoral, presidente y vicepresidente y sus candidatos. Explique si las personas que presentaron las listas oficiales contaban con poder legal y así sucesivamente. Son más de 19 preguntas. ¿Por qué estamos haciendo nosotros estas preguntas al órgano electoral? Resulta que personas o dirigentes y personas civiles han solicitado información al órgano electoral. El órgano electoral se está negando profundamente a dar información. Pero le decimos al órgano electoral, ellos tienen un plazo de 10 días de respondernos. Antes que ellos salgan o antes que salgamos nosotros como diputados, ellos nos tienen que rendir cuenta de estas preguntas. Nosotros ya tenemos la respuesta, señores del órgano electoral. Quiero que oficialicen. Y si un caso, estas preguntas, si un caso no hay registro de cuentas bancarias por el órgano, por la dirección nacional, estas elecciones deberían ser declaradas nulas. Así dice la ley y la constitución política del Estado. Y si no quieren declararlas nulas, entonces que inhabiliten a este candidato y verá ya la población o otros partidos políticos qué es lo que deciden. Y lo decimos ¿por qué? Si llevan adelante esta segunda vuelta, más fácil es anular la elección y convocar a una nueva elección que gastar lo mismo en una segunda vuelta. Porque le aseguro que a nosotros no han robado votos a Evo Pueblo. ¿Será casualidad que un candidato que está en segunda vuelta habilitaron a candidaturas que sabían que lo registraron por registrar
sin respaldo de su dirección jurídica, de su dirección nacional. Habilitaron candidatos que no tenían ni registro en cuentas bancarias, solamente para querer organizar, inhabilitarlo a Evo Morales. Pero ¿qué pasó? Después se dieron cuenta que con este candidato iban a poder manipular. No lo dice Ángelo Céspedes. Es por ello que esta es la segunda petición de informe escrito. AGETIC. Todos sabemos qué es el AGETIC en Bolivia. Y la pregunta más clara, ¿por qué será que el AGETIC tiene acceso directo, escuche bien pueblo boliviano, al sistema electoral? Y si es que tuviera, será por eso que algún candidato que está en segunda vuelta, de no aparecer en las encuestas, hubiera aparecido como primer lugar. Es por ello que las preguntas son las siguientes. ¿Existe algún protocolo, convenio o autorización que permita al personal de la GETIC acceder a los servicios del CERESI y al padrón electoral? En caso de afirmativo, detallar las normas, procedimientos y límites de acceso. Pregunta 3. ¿Se han documentado auditorías o registros de control que aseguran que este acceso no afecte la integridad de los datos electorales? 4. ¿Cuánto y qué tipo de perfiles de usuarios han sido creados en los servidores de la GETIC con acceso al sistema electoral en el último año? ¿Quiénes son los responsables de la creación, autorización y supervisión de dichos perfiles? 6. ¿Se han realizado cambios recientes en privilegios de usuario que pudieran permitir manipulación de datos o resultados? 7. ¿Se ha registrado algún incidente de seguridad informativa, hackeo, vulneración de datos, acceso no autorizado de los servicios de AGETIC que afecten el sistema electoral en los últimos 5 años? En caso afirmativo, detallar las medidas correctivas implementadas y los resultados que cualquier investigación. ¿Existe un registro detallado de todas las acciones realizadas por el personal de AGETIC en los sistemas del CERESI? Solicito copia resumida de los reportes de acceso y modificación realizadas especializadas a aquellas relaciones con padrones, conteo de votos y resultados preliminares. Nosotros tenemos, señores, más de 19 preguntas. Estas preguntas, por si acaso, nos han hecho llegar, tenido una reunión con algunos funcionarios de la AGETIC. Si estamos haciendo estas preguntas, es porque tenemos la respuesta y queremos ver si efectivamente el órgano electoral va a seguir encubriendo unas elecciones amañadas o va a darle respuesta al pueblo boliviano. Nosotros somos los primeros afectados, a nosotros nos quitaron nuestra sigla, a nosotros nos vulneraron el derecho que teníamos de elegir a nuestros candidatos, pero sin embargo aparece un candidato a presidente con su vicepresidente que ni estaba en las encuestas y aparece ahora en primer lugar. Por eso queremos saber nosotros la respuesta, si es que existe algún protocolo, convenio, autorización que permita al personal de la AGETIC acceder al servidor de CERESI. También esto mismo lo dijo el señor Tawichi. Esperemos que el Ministerio Público realice sus trabajos. Nosotros buscamos elecciones limpias y transparentes y lo hemos denunciado y vamos a seguir denunciándolo. Por lo tanto, solicitamos nuevamente por responsabilidad al pueblo boliviano, al órgano electoral. Ya las elecciones, ustedes fueron cómplices que fueran unas elecciones amañadas y posiblemente unas elecciones donde la AGETIC hubiera tenido algún acceso al sistema electoral. Y si es así, estas elecciones tienen dos caminos. O que se anulen o que anulen algún candidato. Pero para que se anulen y hay unas elecciones transparentes, lo primero que exigimos también es la renuncia de Luis Arce Catacora porque él es el culpable. Ahora bien, no es casualidad que candidatos arcistas estén en las filas del PDC. No es casualidad que un sobrino del presidente del órgano electoral hubiera sido candidato a diputado, si mal no me equivoco, por la sigla del PDC. O sea, todo lo trabajaron
clandestinamente para favorecer a una candidatura. Ahora bien, si les llevan adelante estas elecciones, aquí hay dos caminos. Le aseguro que todo este dato los tutistas lo tienen. ¿Ustedes creen que si pierden las elecciones no van a impugnar estas elecciones los otros? Lo van a hacer. Nosotros vamos a impugnarla, ya vamos a acudir hasta las instancias internacionales y donde ganemos las instancias. Y si no se convocan a nuevas elecciones, será el pueblo el que en derecho en salir a manifestarse. Vamos a conseguir que hayan nuevas elecciones legales y transparentes. Diputado, buen día. ¿Por qué a estas alturas se hacen estas observaciones o anteriormente ya han pedido la solicitud para que ustedes puedan dar a conocer toda esta información o hacer las preguntas? Nosotros ya lo hemos... A ver, lo que pasa es que para hacer nosotros preguntas a los PIE, tenemos que tener primero la fuente, tenemos que tener la información, qué es lo que queremos buscar y qué respuesta queremos recibir. Nosotros teníamos que ser responsables. Yo no podía hacer preguntas por preguntar porque siempre tengo que manejarme con pruebas. ¿Quién me informó a mí sobre el tema de que el que registró al PDC Rodrigo Paz no había sido de la Dirección Nacional? Que no tienen, dicen, ni cuentas bancarias registradas legalmente por sus estatutos del PDC. O sea, lo ha pasado lo mismo que nos pasó a nosotros los evistas. Hubo un congreso en la Ucaeña donde nosotros, Evo Morales ganó recordemos ese ampliado. Pero ¿qué decidió el órgano electoral? Reconocer un ampliado trucho en el alto de Luis Arce Catacora. Es por ello nosotros venimos denunciándolo, revisen sus archivos. Meses atrás dije que no era casualidad que estén cambiando comandantes, que estén cambiando funcionarios. ¿Será casualidad, digo yo, que al Centoufe, si él ya no es presidente, él es vicepresidente? ¿Por qué sigue siendo presidente interino? Me pregunto. ¿Por qué no en sala plena no han elegido un nuevo presidente? ¿Saben por qué? Porque lo necesitaban a él para esto, para favorecer de alguna otra manera a un candidato. Esperemos que las declaraciones que hizo, recordemos que dijo Tawichi, fue uno de los primeros en cuestionar al órgano electoral con el AGETIC. Ahora están investigando en el Ministerio Público. Nosotros lo que buscamos es que no hayan gastos innecesarios. Porque estas elecciones, si existen las pruebas contundentes, que ya la tenemos, estas elecciones más temprano que tarde tienen que quedar nulas. Pero antes que queden nulas, no tiene que estar Luis Arce Catacora como presidente. Diputado, mandamiento de libertad para la expresidenta Yanine Áñez. Sí, a ver, yo quiero reprochar a un candidato, no porque tenga algo en contra de él, solo que me molestan los demagogos fascistas. Lara ofreció 2.000 bolivianos a los abuelitos para que voten por él. Bueno, los abuelitos votaron por él. Pero ahora, ¿qué dice Lara? Que ya no podrá pagar los 2.000 bolivianos, que solamente va a pagar 500 bolivianos. Jugó con nuestros abuelitos por quitarle y favorecerle en el voto. Recordarle a Lara, dijo Amazúa, Amaquella y Amazúa. Él es un Amaquella. Significado: no seas ocioso, no seas flojo. Él es un Amayuya. Significa: no seas mentiroso. Candidatos mentirosos no podemos tener en cargos altos. Como también en el otro lado, en el lado de Tuto, están ofreciendo modificar la constitución política del Estado. Le están mintiendo a los empresarios. Le están diciendo que van a recuperar las tierras fiscales y le van a quitar el título a nuestros campesinos. También es una gran mentira. Porque ustedes creen que los campesinos, si ya tienen título ejecutoriado por el INRA firmado por el presidente, ¿van a quedar nulas esos títulos? Es una gran mentira. Son dos candidatos fascistas que le están mintiendo por ganarse el voto. Pero esto es mucha sinvergüenzura. Que un candidato a vicepresidente engaña a los abuelitos. Es por ello que muchos abuelitos se iban a votar. Hemos visto filas inmensas de abuelitos. Claro, pues,
¿Qué no va a querer recibir 2.000 bolivianos? Si está vivo su esposo, 2.000, 4.000 bolivianos por 2 abuelitos, iban a ser felices. Pero ahora con decir que no va a pagar, que solamente le puede pagar 500 bolivianos, ¿ustedes creen que tiene moral para llevar adelante un cargo como vicepresidente? Eso es lo que hay que reprochar. Ahora bien, nos acabamos de enterar que los pactos de los pactos macabros que yo decía que existen entre el gobierno y la justicia siguen dando resultados. Le dieron mandamiento de libertad a Yanine Áñez por el caso Sacaba. No olvidemos que el 2019 hubieron 39 muertos. Sacaba, Sencata, El Pedregal. ¿Por qué los que mancharon las manos con sangre están en libertad? ¿Y por qué los que deberían estar en la cárcel en este momento están recibiendo beneficios? Claro que el buen mensaje que tiró Romer Saucedo, vamos a libertad, dijo, ¿no? Que vengan los políticos, los exiliados. Acuérdense que a Murillo lo van a dejar en libertad. Acuérdense, hoy día lo estoy diciendo. No es casualidad que lo hubieran traído. No es mentira eso que pidieron, el gobierno pidió la extradición, lo han expulsado. Murillo tenía 2 caminos. Él podía pedir que lo deporten y lo dejen en otra frontera. No exclusivamente en Bolivia, señores. Pero ¿por qué él decidió venir? ¿Acaso alguien que lo van a meter preso va a querer llegar a su país? No. Porque deben haber acuerdos macabros contra el nefasto ministro de gobierno que tuvimos como fue Arturo Murillo. Acuérdense de mí. Lo van a dejar en libertad por los acuerdos macabros entre el gobierno de Luis Arce Catacora y la nueva justicia política que hay en este momento. Recuerdo 2 años y medio, yo estaba justamente por Buenavista cuando detienen y salía la gran noticia, secuestran al gobernador Camacho. La población cruceña se levantó y se fueron a los aeropuertos, recordemos. Pero resulta que todo había sido un show montado. El pueblo cruceño fue engañado. Es por eso la pregunta que yo hago. ¿Camacho fue secuestrado o fue una entrega que él hizo? Él mismo confesó que él sabía, él se entregó. Y si él se entregó, ¿por qué puso en riesgo la vida de todos los cruceños? Recordemos que hubieron bloqueos de camino. Recordemos que la gente se fue al aeropuerto. Imagínense esos jóvenes en bicicleta, en su moto, que hubieran ido al aeropuerto. Hubieran sufrido un accidente, un muerto, por desgracia. Iba a ser muerto. Ellos iban por una causa, evitar que se lo secuestren a su gobernador. Pero lamentablemente el gobernador lo tenía todo planeado y lo que quiso fue mentirle al pueblo boliviano para esconder sus alianzas macabras. No es casualidad, acaso recordemos por qué lo llevaron a Camacho, 37 días de paro. Lo llevaron a él, pero nunca más convocaron a ningún candidato, a ninguna autoridad. ¿Dónde están los que decían yo apoyé para las ollas comunes? ¿Ah? Caso de golpe Yanine Áñez, no convocaron a nadie más. ¿Será que la estrategia fue te llevaremos 2 años y meses? No tocamos a nadie de tu familia, ni de tu estructura, ni tus empresarios. Es por eso a lo mejor que existieron estos favorecimientos, porque era el único preso que veíamos que sacaba Twitter. No, tuiteaba de la cárcel, que tenía los beneficios, pero está bien pues, ¿no? Pero hoy día eso tiene que recordar la población cruceña. ¿Quieren volver a ratificar a un mentiroso como su gobernador? ¿A un gobernador que usa la Biblia, reza, sin embargo le está mintiendo al pueblo cruceño? ¿O van a buscar nuevas opciones? Porque en la gobernación de Camacho es la peor gestión que tuvo Santa Cruz, como la tuvimos con el alcalde Johnny Fernández. Santa Cruz va perdiendo más de 10 años con sus autoridades. Más de 10 años, ¿no? Santa Cruz era bien, por ejemplo, cuando estaba Percy Fernández. Y eso nadie lo va a decir. Pero gobernadores de la talla para el pueblo cruceño no existen. Lo que existen son mentirosos, lo que existen son traiciones de ellos mismos, porque entre ellos se traicionan. ¿Saben por qué? Porque no tienen una estructura fuerte, una base sólida. Hacen alianzas, no le dan lo que le corresponde, lo traicionan. Yo he visto cómo se traicionaron los
creemos en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Por eso le digo, a ver, que tire la primera piedra, dice la ley, ¿no? Que esté libre de pecado. ¿Por qué no le hacemos esa pregunta? ¿Por qué sus candidatos, sus diputados se traicionaron entre ellos? ¿Ah? ¿Por qué Camacho traicionó a un grupo de sus diputados, los marginó? No lo digo yo. De Creemos se fracturó en tres partes: el grupo de UCS, uno, el grupo de José Carlos Gutiérrez, otros, y el grupo de los que paraban con Luis Fernando Camacho. Si hablamos de traición, creo que el que traicionó a la población cruceña es Luis Fernando Camacho. Repito, ¿y por qué? Porque él engañó a su pueblo por proteger a sus aliados. Por eso fue que se entregó, y eso el pueblo tiene que reprocharlo siempre. Un candidato que se aproveche su nobleza de su pueblo por querer esconder sus delitos no merece ser más autoridad de un departamento. Y yo creo que más bien el que le tocó pagar los platos rotos sin comerla ni beberla fue Mariano Aguilera o Aguilera. Para mí su gobernador más bien tiene bien puesto nomás lo cruceño que es, porque yo que iba a estar aguantándole que me sigan diciendo traidor. ¿Ah? Sí, más bien él ha aguantado todos los casos de corrupción. Los casos de corrupción, por si acaso, no fueron hechos por Aguilera. Ya venían los casos de corrupción por los funcionarios que tenía Luis Fernando Camacho. Y si eran funcionarios de Luis Fernando Camacho, la corrupción era de Luis Fernando Camacho, porque él es la cabeza de la gobernación cruceña. En tal sentido, creo que si existe traidores en Santa Cruz, para mí es el que engañó a su pueblo, el que engañó a su gente. Vemos que a sus asambleístas departamentales también la ha engañado. Creo tal Aguirre, creo que se llama la asambleísta. La traicionó también. Se dijo que se iba a llevar una auditoría, pero hasta el momento se ha hecho tampoco. Claro, por eso le digo, o sea, hay tantas cosas que habrá en esa gobernación, pero ¿quién es el que paga? El pueblo cruceño. Y el pueblo cruceño ya no merece tener autoridades que le hubieran mentido, porque jugar de esa manera con el pueblo cruceño, mentirle, llevarla a los bloqueos, llevarla a los aeropuertos. Gente, imagínense, gente se ha podido hasta meter a la pista, que lo atropellen, que lo pisen, que lo maten. ¿Ah? Pero todo había sido planificado. O sea, ahí también ¿quién entra? Entra su abogado, entra sus asambleístas, porque Camacho dijo que sabía su abogado, que sabían algunos asambleístas departamentales. Todos ellos son cómplices de la gran mentira que hizo Luis Fernando Camacho al pueblo cruceño. ¿Qué opinas sobre algunas relaciones peligrosas que está teniendo el candidato Esman Lara? Recientemente se lo ha vinculado con una persona propietaria de una empresa de colchones que estaría con algunos antecedentes ilícitos. Sí, a ver, si vemos nomás el prontuariado que tiene Lara, pues así el rosario, ¿no? Si entramos al sistema, no tienen sentencia, es verdad, pero todos los casos, que es raro que todas sus denuncias son por hecho de corrupción. Por eso yo digo, él nos habla de Amazú, Amaqueya, Amayuya, ¿no? Él mismo nos habló de estos tres principios quechua, pero él es el primero que está demostrando que él es un mentiroso. ¿Ah? Él andar dime con quién andas y te diré quién eres. Eso que fue a querer comprar colchoncito, pues mentira. Él fue a pedir plata, me imagino, para su campaña. Ahora bien, todos sabemos que hubo una investigación, no recuerdo si fue por esta corporación Terra o otra, por lavado de dinero, producto de narcotráfico. Eso no lo digo yo, eso está en los medios de comunicación, por si acaso, para que no venga a decir que soy yo el que lo estoy acusando. ¿Ah? Y eso hay que investigar. ¿Será que por eso PDC no ha presentado cuentas bancarias legales ante el órgano electoral? Y si se comprueba, medio de prensa, que este señor de Terra tiene vínculos con el narcotráfico y él a utilizar su vehículo, ya debería estar anulada esa candidatura. Porque la ley es clara. Candidato que anda o recibe plata producto del narcotráfico, debería quedar nula esa candidatura. Y es por eso que decimos, tiene dos caminos el órgano electoral. O deja sin efecto estas elecciones, o que vea un camino, porque andar con narcotraficantes, recibir plata, que es fácil. Es buscar un poquito más sobre el dueño de Terra. Si hay algún elemento
de que él tiene comprobación de casos de narcotráfico, él a utilizar ese vehículo producto del narcotráfico, ya Lara debería ser investigado y Lara debería ser ya anulado políticamente porque eso dice la Constitución. Yo denunciaba, por ejemplo, los viajes que hacía Andrónico Rodríguez por presuntos nexos, pero aquí vemos andar en un vehículo de un investigado por el narcotráfico. Ya PDC debería estar cuanto a inhabilitada en estas elecciones. Bien. Diputado, recientemente se ha liberado también a uno de los procesados por la crisis 2019, a Yacir Molina. ¿Cuál es su opinión? No, pues son parte de los acuerdos. Yo como le dije, a ver, ¿por qué entró Romer? ¿Quién es Romer Saucedo? Romer Saucedo es el candidato de Luis Arce Catacora. Lo dije el otro día. ¿Quiénes lo eligieron a Romer Saucedo para que sea candidato a magistrado? No fuimos nosotros los bolivianos. Fue la Comisión Mixta de Constitución y Justicia Plural de la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. ¿Quiénes son parte de esa comisión? La mayoría la tenía los arcistas. Los arcistas lo pusieron a él como candidato para que de ahí salga y el órgano electoral los ponga en la foto y podamos nosotros votar por ellos, por los candidatos que nos impuso los arcistas. Ahora bien, ellos tienen acuerdo, dejar en libertad todos los de la derecha, van a dejar en libertad, lo dejaron a Camacho, Pumari, Yanini, van a dejarlo a los de la Juventud Cochala y van a quedar en impunidad todos los delitos de Luis Arce Catacora, de sus hijos y de todos los ministros. Esa es la impunidad que hay. Va a haber una masacre blanca, va a haber una persecución contra los que pensemos diferente, pero va a haber impunidad contra los que cometieron delito en Bolivia. Y no lo dice Ángelo Céspedes, revisemos las cuentas, los hijos de Arce. Y acuérdense, Luis Arce Catacora va a salir feliz y contento de Bolivia, porque la justicia no lo va a perseguir y se va a comprobar lo que lo digo en este momento. La justicia tiene alianza con los arcistas y con Luis Arce Catacora. Para finalizar, por favor, Chi Yun-chun anunció su apoyo al candidato Jorge Tuto Quiroga, porque señaló que en el PDC ve la continuidad del MAS. No, pues, que eso es los políticos pueden decidir por quién votar. Por ejemplo, yo no voy a votar por ninguno de los dos, pero nosotros decidimos que nuestra militancia sea sabia por quién votar. Pero este candidato pues está igual que el pobre Samuel Doria Medina, ¿no? Cada vez que se postula, cada vez pierde. Pero en algo tiene razón. Muchos candidatos, muchos diputados actuales que tiene el PDC son arcistas, son del MAS, de la línea de Luis Arce Catacora. Hay un candidato, no sé si será electo o no, el sobrino del presidente del órgano electoral era candidato, no sé si ingresó, pero era candidato del PDC. En tal sentido, vemos que el órgano electoral, el gobierno nacional, de alguna otra forma ha respaldado a la candidatura del PDC, por eso nuestra pregunta. Pero ahora bien, también el órgano electoral tiene que hacer una investigación al vehículo que anda el candidato Lara, porque si ese vehículo es producto del narcotráfico, Lara y Rodrigo Paz deberían ser ya inhabilitados en estas elecciones.